Antonio, es un Hola, gusto Arturo, gracias. saludarte. Qué bueno verte por aquí. Estimado pana, como dicen ustedes, es un gusto tener tu visión. Fíjate que te buscamos, Antonio, porque pues queremos conocer de primera mano lo que está ocurriendo en Venezuela a 3 semanas de los terremotos. Primero, que nos hables un poco de la situación real del momento. Está la tragedia que ha implicado el rescate de los edificios que cayeron, por supuesto, pero nosotros tenemos alguna experiencia en esto de los sismos, lamentablemente, y sabemos que también hay muchos daños en infraestructura y daños que se van cayendo como en cadenitas sociales, económicos, de otro tipo, que en los primeros momentos de la emergencia no se mira, no se ve, no se voltea a ver. Entonces quisiera que nos dijeras en primer lugar cuál es la situación actualmente y cómo se puede ayudar desde acá. Bueno, lo primero, muchas gracias Arturo por el espacio. Lo primero es que es una situación muy dramática en términos de dolor humano, de pérdida de vidas humanas. Hay oficialmente contadas un poco más de 4.000 personas muertas, pero hay cerca de 50.000 personas reportadas como desaparecidas en bases de datos privadas y cerca de 15.000 personas hospitalizadas por temas de salud. Así que es bastante probable que la cifra supere de manera importante las 10.000 personas muertas, ¿no? Hay aún gente de manera autoorganizada, sobre todo en edificios de La Guaira, que es, digamos, donde se concentró la zona cero del terremoto, que están todavía por medios propios intentando rescatar los cuerpos de sus familiares. Esa situación sigue viva, digamos, en el presente. Hay algunos otros personas de las zonas afectadas que ya se están moviendo a refugios o dentro del mismo estado de La Guaira o fuera del estado de La Guaira, y empieza ya el debate sobre el tema de la reconstrucción en un contexto en donde, como seguramente sabes, la presencia militar de Estados Unidos se acrecentó a propósito del terremoto, incluso la presencia del Estado de Israel, con quien Venezuela había roto relaciones hace muchos años, ¿no? Pensando en el concepto de Naomi Klein de la doctrina del shock, escenarios como terremotos y otro tipo de catástrofes facilitan procesos, digamos, que implican beneficios para la lógica del capital y graves daños para los intereses de los pobladores. Y ese es el escenario, digamos, en el que nos encontramos, estamos entrando en este momento. Esos graves daños llegan además en una situación ya de por sí muy difícil para los trabajadores, las trabajadoras venezolanos, con salarios bajísimos, con una situación de mucha precariedad en muchos ámbitos, tanto el económico, por los salarios que están en el sótano, la cuestión de la salud, más allá de la polarización, cómo afecta y cómo se está complicando la situación social de Venezuela a raíz de los terremotos. Bueno, los cálculos económicos varían entre 3 y más de 12% del PIB, que implique los costos del proceso de reconstrucción en un país que no tiene autonomía para manejar su presupuesto, en un país donde, si bien ha venido creciendo de manera reiterada en los últimos 3 años la economía, aunque leve, pero recurrente, y creciendo la producción petrolera, en este momento Venezuela no maneja su presupuesto. El presupuesto, los ingresos petroleros son administrados, el grueso de la venta de los ingresos petroleros en el mercado internacional son administrados por el gobierno de Trump, que manda, como a un adolescente manda una remesa controlada al Estado venezolano. Entonces, digamos, y el régimen de sanciones de Estados Unidos continúa vigente. Entonces, aunque ha habido en los últimos 3, 4 años un crecimiento económico, pues no hay autonomía para el manejo de los recursos y hay muy probablemente un impacto que implique una ralentización del crecimiento o un decrecimiento este año, y eso tiene impacto muy directo
en una economía que, como sabes, había perdido el 80% de su PIB en los 9 años anteriores. Un impacto muy directo en aumento de pobreza y desigualdad, ¿no? Entonces, se espera que este drama tenga un impacto global para la sociedad y un impacto muy fuerte, sobre todo para la población del estado de La Guaira, en donde se concentraron la mayor cantidad de pérdidas de viviendas, muchas de ellas viviendas de interés social. El Estado venezolano, esas viviendas se construyeron en un momento en el que el Estado era favorable a los derechos sociales. En este momento es un Estado con políticas regresivas, quebrado, un Estado gobernado, tutelado por el gobierno de los Estados Unidos, donde la política social no es parte de la agenda. Entonces vamos a tener grandes cantidades de personas de los sectores populares sin vivienda, muy probablemente durante muchos años en refugios con las tensiones que eso implica. Sí. Si nos guiamos por los medios tradicionales y por los debates muy interesados, por llamarlo suavemente, que ocurren en las redes sociales, hay dos extremos, digamos, viéndolo desde México. Se ven dos bandos. Por un lado, hay algunos que dicen que había millones los primeros días de enero, millones en las calles defendiendo a Nicolás Maduro. Y por el otro lado, unos que dicen que juran que María Corina Machado iba a entrar en un auto descapotable directo a Miraflores. Ninguno de esos escenarios ha ocurrido. ¿Cuáles son en realidad los contornos de esa intervención, de ese protectorado, de ese... ¿Cuál es el margen de acción del grupo de los Rodríguez y Diosdado Cabello? Veo ahora, por ejemplo, que se ha tendido un puente con la anterior Asamblea Nacional, aquella que ganó la oposición en 2015, si mal no recuerdo, pero hay ahí un puente con un sector de la oposición que excluye a María Corina Machado. ¿Qué nos dices de esos contornos del protectorado, por llamarlos de alguna forma? Bueno, lo primero es que el gobierno de Trump planteó 3 fases, ¿no? Una primera fase de estabilización y una última fase de democratización, y se la está imponiendo al país, ¿no? Son 3 fases que nada tienen que ver con lo que señalaría la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre cómo ocurriría una transición, ¿no? Y estas 3 fases apuntan a tener en este momento al gobierno de Delcy Rodríguez como su gobierno en Venezuela. Es una decisión desde su lógica bastante acertada, en el sentido de que María Corina Machado no garantizaba gobernabilidad. Delcy Rodríguez garantiza el control de la Fuerza Armada y una negociación, y está siendo fiel cumplidora de las órdenes que manda el gobierno de los Estados Unidos. Algo impensable, digamos, que una dirigente político que se asumiera chavista, siendo el chavismo uno de los movimientos, o probablemente el movimiento venezolano más claramente antiimperialista y más claramente defensor de la soberanía nacional. Repito, entonces, viniendo alguien del chavismo, de la dirigencia nacional del chavismo, convertirse en un gobierno, aceptar el rol de gobierno subordinado a los intereses de los Estados Unidos, que es lo que está ocurriendo en este momento. Es decir, en la medida en que el gobierno de Delcy Rodríguez acata las líneas de política exterior de los Estados Unidos, vemos indicadores de eso muy claros, como la presencia sionista en Venezuela en este momento, o que en Estados Unidos se anuncie cuándo Delcy va a viajar a la India antes de que se conozca en Venezuela. Administran los recursos públicos venezolanos, manejan el negocio petrolero, la venta de petróleo en el mercado internacional, ordenan reformas de leyes, de las leyes de minas y hidrocarburos, para reducir el impuesto que el Estado venezolano cobre y los ingresos del Estado venezolano, y favorecer los intereses de las transnacionales, y toman decisiones sobre cuándo se hace o no se hacen elecciones en Venezuela, más allá de la Constitución. Entonces, en la medida en que la élite madurista aceptó ese rol que le asigna Estados Unidos, pues Estados Unidos se mantiene cómoda con esa élite, y eso está definiendo el juego político venezolano, y a Estados Unidos está excluyendo de manera muy clara a María Corina Machado de este proceso, ¿no? La excluye al no dejarla venir, porque además ella pide permiso y le niegan el permiso, al no dejarla entrar a Venezuela, y la excluye también al asignar a otro actor político, que es la Asamblea de 2015, que estaba en el exilio, personas de esa asamblea que estaban en el exilio,
a asignarles el rol de negociadoras con el gobierno para una posible transición. Ese es, digamos, el mapa de actores. Entonces, volviendo al origen de tu pregunta, no fue cierto, nunca fue cierto que había masas pidiendo la vuelta de Nicolás Maduro cuando Estados Unidos lo secuestró de manera arbitraria. Eso nunca ocurrió. Maduro es una persona despreciada por la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Incluso la mayoría de las protestas que hubo luego del fraude del 28 de julio de 2024 fueron en sectores populares que antes eran afines al chavismo y que en este momento desprecian al madurismo. No podría decir que el pueblo que fue chavista es antimadurista. Eso no ocurrió. Lamentablemente María Corina Machado, que es un personaje nefasto, aliada del sionismo, que plantea las lógicas más regresivas para los derechos del pueblo venezolano, cuenta con la mayoría del apoyo popular, eso es cierto, no tanto por su propuesta política como su confrontación al madurismo. Pero tampoco es cierto que había masas celebrando y pidiendo que María Corina Machado viniera al país. En este momento lo que es cierto. Yo sé, Antonio, que hay toneladas hay más explicaciones sobre por qué Estados Unidos no confía en María Corina Machado que discursos de Chávez, pero aún así quiero pedirte tu opinión para cerrar esta charla contigo y agradecerte, por supuesto. ¿Por qué no resultó nunca confiable María Corina Machado para Estados Unidos? Hay que decir algo antes. El gobierno de Delcy, totalmente secuestrado, un gobierno no electo por voluntad popular, es decir, que no es el pueblo el que dijo que estuviera ahí, con las sanciones económicas es mucho más funcional a los intereses de Estados Unidos que un gobierno electo por voluntad popular, aunque sea el de María Corina Machado. Ojo, eso es importante, es decir, a Estados Unidos le conviene un gobierno ilegítimo que solo se sostiene por el apoyo de Estados Unidos. Entonces, eso sería una parte de la explicación. Ahora, el problema con María Corina Machado es que es revanchista, que se ha planteado un discurso de todo o nada, que ha planteado la exclusión de los sectores no solo del chavismo y de un sector del chavismo que se mantendrá y que será parte de la sociedad y que querrá tener presencia en la vida política, sino de los otros sectores de la oposición. Entonces, ese discurso revanchista del todo o nada, del vengo a cobrar y las opciones que le quedan a los otros son cárcel o exilio, y aunque no se diga también muerte, pues amenaza con aumentar los niveles de conflictividad, aunque el madurismo sea una fuerza inexistente, ¿no? Porque una cosa es el madurismo y otra el chavismo de base. Existe un 20% de chavismo, de Chávez, del recuerdo de lo que fue el chavismo de Chávez, que tiene alguna presencia y que un discurso como el de María Corina es un discurso excluyente que augura mayores niveles de conflicto, y el capital es muy cobarde. El capital quiere conflicto mínimo para poder explotar y acumular. Bueno, pues te agradezco nuevamente, Antonio González Plesman, esta mirada a lo que acontece en Venezuela, y pues saludos a todos los buenos amigos por allá, que todo en medio de la tragedia vaya mejorando y vaya saliendo mejor. Gracias, hermano. Un abrazo.